Hola, ¿qué tal, comunidad Plandemia? Nos da muchísimo gusto darles los buenos días. Estamos arrancando el día y por supuesto regresamos este jueves con un foro más que hemos planeado y muchísimas gracias a Plandemia por este espacio. Nosotros somos Alejandro y Laura de Innovarte. Sí, nosotros en Innovarte formamos una comunidad empresarial. El objetivo de esta comunidad es ayudarnos a aprender y también sobre todo poder profesionalizar nuestro negocio y obviamente pues expandir nuestra libertad. Entonces, hoy tenemos un evento muy especial porque nos acompañan tres empresarios excelentes, extraordinarios, que juntos vamos a platicar sobre un tema fascinante que es creo que muy importante para cualquier empresario y es cómo armar un equipo de alto desempeño, un equipo que te ayude a ti como empresario a escalar, a crecer, ¿no? Entonces va a ser un tema bastante interesante y bueno, pues agárrense. Entonces Bueno, prepárense su cafecito y bueno, estamos listos. y pues queremos darle la bienvenida a nuestros miembros de la comunidad que queremos a continuación presentarles y que los conozcan a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Marco Alonso, director de WPBR? No sé si quieras presentarte brevemente y contarles quién eres y qué hace WPBR. Con mucho gusto, Lau. Muchas gracias por la invitación, Alex, Lau. Pues muy contento. Mi nombre es Marco Alonso. Yo soy director de WPBR, una agencia de marketing digital Google Partner aquí en Puebla. Y bueno, pues tengo ya algunos años con la empresa. Desde el 2012 nos fundamos. Antes un par de negocios adicionales, una cadena de cafeterías. Tengo una familia, la verdad, de la cual me siento muy orgulloso, de mi esposa y de mis dos hijos. Y pues nada, un equipo también extraordinario de trabajo que responde ante muchas adversidades y que poco a poco hemos logrado ir consolidando. Pues también estoy muy contento de estar con ustedes. Excelente. Muchas gracias, Bienvenido, Marco, un Marco. excelente empresario de WPBR. Tenemos también a Alfredo Amezcua, director general de Facturatec. Alfredo, muy buenos días. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, Lau. Gracias por la invitación. Bueno, pues como bien dicen, mi nombre es Alfredo Amezcua. Yo soy director de tecnología de Facturatec. Facturatec es una empresa, pues como acabo de decir, de tecnología, que en este momento está enfocada a la facturación electrónica. Iniciamos en México hace 8 años y tenemos la fortuna de poder habernos expandido a otro país en este momento, en Colombia, y con expectativas de crecimiento a otros dos más a mediano plazo, a Perú y a Costa Rica. Y bueno, pues ese es, digamos que en grandes rasgos lo que les puedo contar en esta primera instancia. Padrísimo, Alfredo. También excelente empresario. Muchas gracias por compartirnos, Alfredo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Y bueno, pues el buen Héctor López, también director general de Think Marketing, de HK. ¿Nos quieres compartir un poco de experiencia? Bienvenido, Héctor. Gracias, Alex Lau. Pues nosotros somos una agencia de estrategias digitales de comercialización. Prácticamente nos gusta enfocarnos a todo lo que tiene que ver la transformación del Internet en negocio y nos gusta también enfocarnos en temas de análisis de datos para toma de decisiones, sobre todo porque hay mucha información en Internet que no es considerada en la toma de decisiones o en los comportamientos de los consumidores. Y hoy hemos hecho muy buenas alianzas, inclusive con agencias o empresas de estudios de mercado, en donde cruzamos información para tener otra fuente de validación de los comportamientos. Entonces, contentos de estar aquí con ustedes y de compartir este panel. Padrísimo. Sí, claro. Y bueno, ustedes son tres grandes empresarios que han logrado armar grandes equipos de trabajo que los han ayudado, obviamente, en este crecimiento que han tenido. Entonces vamos a conversar sobre este tema de cómo armar un buen equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué elementos necesitan? Y bueno, vamos a arrancar. Sí, así es. Muy bien, pues estamos seguros que hoy más que nunca en el tema de la contingencia y demás, pues algunos de los retos más importantes y quizá donde nos fincamos más, pues tendría que ser el equipo de trabajo. Entonces queremos platicar con cada uno de ustedes pues, cómo han hecho para, pues algunas estrategias de contratar, algunas estrategias de reclutar, de motivar a sus equipos de alto desempeño. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Muy bien, bueno, y empezando, por ejemplo, Marco, ¿a ti qué te motivó, bueno, para ser empresario? ¿Qué fue lo que te motivó a dar el paso a emprender? Pues no lo sé exactamente. Estuve pensando mientras hacía un poco de memoria para
para esta plática. En realidad yo creo que es un ADN, ¿no? Como lo hemos platicado en otros foros de Innovarte, quien emprende primero y después organiza mejor su idea de negocio y empieza a operarla ya regularmente y se convierte en empresario. Pero quien emprende normalmente es alguien que ya tiene, en mi caso, pues esa tendencia, ¿no? A hacer el negocio. Siempre me gustó como la compraventa, ¿no? Mi abuelo, recuerdo que me compraba unos pines que vendían, no sé si recuerdan algunos de ustedes, de color fosforescente, y entonces me acuerdo que tenía yo un mandil y me lo ponía y le ponía todos los estos y salía y los vendía así. Entonces siempre me gustó el negocio, ¿no? Y eso yo creo que es la primera chispa, ¿no? Y después, ¿qué me motivó? Yo creo que seguir creciendo, ¿no? Trabajé muchos años en una universidad y fue una etapa muy, muy bonita para mi desarrollo profesional, que me dio mucho crecimiento, muchas herramientas, pero yo creo que también ya había una presión interna por seguir creciendo y construir algo propio. Tuvimos un primer negocio también para complementar los ingresos familiares. Y cuando fundamos ese negocio, creo que ahí me di cuenta que teníamos la capacidad de aventarnos al ruedo. Y después, en 2012, cuando decido ya salir de la carrera académica que teníamos construida, pues mi familia, yo creo que darles unas mejores condiciones, poderlos disfrutar más, viajar juntos, etcétera, que siempre nos ha gustado, pues yo creo que ese es el principal motivador para hacer algo más, ¿no? Entonces, en general, yo creo que ha sido eso. Excelente, Marcos. O sea, escucho este tema hambre de crecer, ¿no? Que creo que es importante en cualquier ADN de cualquier empresario, hambre de seguir evolucionando y abriéndose nuevas posibilidades, ¿no? Y de reinventarse, dices, ¿no? También en esta evolución. Claro, claro. Excelente, Marco. Muchas gracias. Alfredo, desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor de ser empresario? ¿Cuál es la parte positiva de ser empresario? Híjole, son muchas cosas que trae el ser empresario, ¿no? Yo creo que entre las importantes es que, digamos que en términos personales, pues puedes disponer de tu tiempo, ¿no? Tú tienes la capacidad de organizarte de tal forma que puedas utilizar el tiempo como mejor te convenga, aunque parezca irreal, pero es cierto, ¿no? A veces la gente piensa también que el ser empresario te permite tener mucho más tiempo del que tiene, pues, un colaborador en una empresa, y pudiera ser en algunos casos, pero en un principio también es difícil, ¿no? Sí. Al final te das cuenta que, pues sí, tienes esa disponibilidad de utilizar el tiempo de mejor forma. Pero creo que lo que a mí me enorgullece más de ser empresario en ese sentido es poder crear fuentes de empleo, ¿no? El poder dar la oportunidad a más personas de hacer parte del equipo y de que crezcan si tú tienes crecimiento dentro de tu empresa también, ¿no? Eso creo que es lo que me enorgullece más. Padrísimo. Y de alguna manera también esos son grandes motivadores, ¿no? De ser un empresario. Y en tu caso, Héctor, hablando, que nos cuentes, ¿qué crees que es lo más retador de ser un empresario? ¿Cuáles son como los principales retos? Yo creo que esa respuesta va en función al orden de tu personalidad y tus capacidades. Entonces, muchas veces eso tiene que ver con qué te gusta y qué no. Y en la medida en la que identifiques por dónde, entonces en esa medida deberías de compensar para que avance tu empresa. En mi caso, pues me gusta la fiesta. No es cierto. En mi caso, pues los números son un poco más complicados, o sea, el tema de proyecciones financieras sí son un poco más complicados, porque como soy un poco desordenado en algunas cosas, y creo que yo tengo como esa parte creativa, no soy más fijado en otras que requieren un poco más de orden. Entonces, para mí el reto ha sido siempre las finanzas, y hoy sé que como parte de estas actividades directivas, aunque no me gusten, tengo que hacerlo o tengo que saberlo. O sea, es clave para la toma de decisiones. Entonces, este proceso de maduración que me ayuda a saber la salud o un diagnóstico rápido de la empresa sin inclusive conocer o sin ver a la gente o sin ver la satisfacción de los clientes, sino nada más por métricas, por finanzas, ha sido el más importante, porque además a mí me gustaría tener un panel, un dashboard en donde diga
hoy crecimos un 10%, hoy perdimos tanto, o sea, un tema de estatus diario, pero automatizado. Y en ese sentido, pues hay mucha gente, o de repente los equipos se detienen un poco porque todas las actividades que tendríamos que realizar deberían de estar documentadas o tendrían que estar documentadas. Y la documentación es una parte compleja, ¿no? Absorbe mucho tiempo. Y si no hay un responsable de supervisar que la gente esté documentando sus actividades o los temas financieros y demás, de repente, entonces, como nadie lo supervisa, pues a nadie le Claro. importa y entonces el director, el gerente, el mando medio, pues no tiene información real, ¿no? O lo más cercano posible a lo que está sucediendo. Entonces, Desde ya ha luego. sido como de los retos que he tenido. Desde luego, Héctor, excelente comentario. De hecho, ya das pauta a entrar a hablar sobre el equipo. Creo que uno de los retos es justamente complementarte con un equipo, como bien mencionas. A veces tenemos ciertas habilidades, pero cómo nos complementamos con gente que realmente sume a nuestro talento, ¿no? Para lograr el crecimiento de la organización de la empresa, ¿no? Y bueno, continuando con el tema un poco de los retos y hablando ya en sí del tema de los equipos, nos gustaría que nos compartieran, por ejemplo, en este tema de la contingencia, y dado que escuchamos que las 3 empresas con las que estamos hoy platicando, sus directores, pues están al frente de empresas que de alguna manera conviven con la parte tecnológica, pues ¿qué ha sido lo más significativo de los cambios que han tenido que vivir en sus equipos a raíz de esta contingencia? ¿Quién nos quiere compartir? Marco, si quieres, compártenos en tu equipo, ¿qué cambios ha habido a raíz de esta Mira, contingencia? con mucho gusto. Fíjate, bien lo comentas, Lau, nosotros, nuestra actividad diaria está mucho más cerca del tema digital, ¿no? Y de la tecnología y de la automatización de ciertos procesos. Y afortunadamente creo que la inserción o la transición a un trabajo remoto que no teníamos implementado, un trabajo desde casa, creo que fue mucho más sencilla que en otras organizaciones. Afortunadamente todo el equipo puede no solo manejarse bien con la tecnología, conectarse, utilizar software que te ayuda al seguimiento de tareas, sino que también está dispuesto, ¿no? Está abierto a implementar estas nuevas prácticas y la verdad es que ha sido una grata sorpresa de cuando confías en las personas y les das la opción de trabajar desde casa y que protejamos primero su salud y la de los compañeros en general y que también les permitas, en nuestro caso, pues estar cerca de sus familias. Tenemos varios colaboradores que no son de la ciudad de Puebla y entonces decidieron regresar hacia sus casas. Entonces creo que lo compensan o lo pagan de cierta forma, si lo queremos ver así tan transaccional, pues con un cumplimiento de tareas preciso, con una organización. Trabajamos mucho al principio en hacer mucho énfasis en que a pesar de que estábamos trabajando desde casa, pues debíamos intentar hacer lo más parecido a trabajar desde la oficina, en un horario, tener unas reuniones de arranque, una de cierre. Y entonces, la verdad es que ha sido, yo te diría, en términos de operación, nuestros clientes estoy seguro que salvo que no nos ven de repente en alguna reunión, no han encontrado una diferencia. En términos operativos, ninguna. Por supuesto que en términos personales, yo creo que han sido positivos. Las personas creo que hemos ahorrado mucho tiempo, como muchos, en traslados, en todo, y noto al equipo de mejor humor, noto al equipo más colaborativo, y bueno, siempre es un reto también trabajar y controlar a todo el equipo desde casa, ¿no? Me encanta esto que dices, Marco. O sea, ustedes de alguna forma pivotearon todo el esquema de trabajo a un esquema home office en esta pandemia. Y escucho también la importancia de poner reglas claras, ¿no? Reglas, horarios, límites para que obviamente los colaboradores puedan dar el máximo desempeño. Me encantó esto que dices basado en la confianza, ¿no? Que fue un pilar fundamental que utilizaron en su equipo para lograr, pues obviamente funcionar efectivamente en esta época tan retadora. Sí, sí, sí. Excelente. Y Alfredo, cuéntanos, en tu caso, ¿qué te ha funcionado en esta época de contingencia, de pandemia, para mantener a tu equipo motivado, cohesionado? ¿Qué prácticas, qué tácticas has aplicado y te han funcionado?
Estás en mute. Creo que estás en mute, así que... Sí, claro, buen punto. Mira, te decía, a diferencia de otros negocios, como les contaba, nosotros trabajamos para Colombia. Entonces, el tema específico de hacer home office, pues realmente, pues simplemente fue acostumbrarse primero al tema de irte a tu casa, ¿no? Pero la realidad es que estamos ya acostumbrados a trabajar a distancia para otro país finalmente, ¿no? Sí se vuelve un reto el tema de que los equipos están dispersos en sus casas y bueno, para motivarlos pues hay que hacer juntas de trabajo, ¿no? O sea, definitivamente se vuelve una obligación necesaria el hacer las juntas con más frecuencia de las que las hacías presenciales, ¿no? Sí es muy importante y además utilizar métricas. Para nosotros es muy importante el poderles mostrar el crecimiento que se ha tenido a pesar de la pandemia, porque eso, pues al final se vuelve en realidad un motivante importante, el hacerle ver a la gente que a pesar de lo difícil de la situación que se está presentando para la mayor parte de las empresas en el mundo, la nuestra ha tenido la gran fortuna de mantenerse, de sostenerse y de además, no solamente de eso, sino de crecer de forma muy importante, ¿no? Entonces, creo que lo más motivante es eso, precisamente, el hacerles saber que hacen parte de una empresa y de un equipo sólido, fuerte y que pues está en crecimiento. Eso ha sido muy, muy bueno. Excelente, Alfredo. Creo que, como dices muy bien, ¿no? Ante no vernos físicamente, la comunicación, y más en esta época de incertidumbre, es fundamental, ¿no? Y el comunicarte más frecuentemente con tu equipo, creo que es clave, y ese tema de las juntas frecuentes creo que es importante, incluso tener juntas en la mañana o incluso a cerrar del día para poder alinear a todo el equipo. Me encanta también este punto de la transparencia, ¿no? De comunicar al equipo claramente los números, los resultados, cómo van, y eso obviamente genera confianza y genera que el equipo, bueno, esté alineado, sabiendo cómo va el desempeño de la empresa. Sí, eso por un lado. Y por otro, bueno, les cuento que nosotros comercializamos a través de una red de distribuidores y esos sí se encuentran en Colombia o en los países en donde llegamos, ¿no? En México tenemos un grupo de 80 distribuidores a nivel nacional, en Colombia tenemos 380 al día de hoy y el tema en este sentido, pues es precisamente hacerles saber que para algunas empresas los días de crisis, en vez de convertirse en una losa, se vuelve en una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, recaigo nuevamente en el tema de la comunicación. Es tener contacto constante con nuestra gente para motivarlas a utilizar los medios tecnológicos que tenemos a la mano para poder salir adelante, que pues nuestro negocio lo permite y bueno, como puedo ver, en la mayoría de los casos, pues se tuvo que hacer, ¿no? Aunque no sea específicamente una empresa de tecnología, pues veo que mis compañeros panelistas pues también tienen que utilizar esos recursos para salir adelante porque de otra manera sería muy difícil, ¿no? Sí, mencionaron ya 3 elementos súper importantes, las juntas, ¿no? O sea, el realmente tener un sistema como para estar en comunicación, las métricas y finalmente el tema de establecer buenos canales de comunicación, ¿no? Sí. Creo que es algo fundamental para poder tener esta comunicación con el equipo. Y sumaría algo más que Alfredo lo mencionaba muy bien, ¿no? Ver la crisis como una oportunidad y creo que desde la mentalidad del empresario, si tú estás motivado, si tú crees en que tu empresa va a crecer, lo puedes transmitir a tu equipo y eso ayuda efectivamente a mantener la moral en alto y el crecimiento. Adelante, Héctor. Yo le sumaría que además, pues, estas organizaciones deben de ser flexibles y ágiles, que aún cuando cuentan con una estrategia definida, imagínense que son capaces de modificarla al haber identificado oportunidades, proyectando un escenario futuro inclusive, ¿no? En donde deben de ser capaces de que estos entornos sean diseñados, que sean estos entornos que les inviten a crear. Algo que nosotros hacemos mucho en la agencia es permitirle equivocarse a la gente con un riesgo medido, o sea, no en todos los proyectos, pero esto es como la capacidad que tú tienes para, en cierta medida, soltar, porque el dicho de las abuelitas de nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? A nosotros nos pasa de que estamos conscientes de que puede haber un error, tratamos de disminuir y en función a nuestras capacidades directivas,
hacemos la anticipación de los escenarios que pueden suceder y se disminuyen. Pero hay otras cosas que no puedes controlar y debes de estar dispuesto también por un tema de estrés o por un tema de que a lo mejor en un tema de creatividad tú tienes que permitirle a la gente que encuentre un camino diferente para llegar al mismo punto que tú no pudiste lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener la capacidad o darle la oportunidad al equipo que sea seguro equivocarse, esto también yo creo que acelera los ciclos de planeación para reasignar o reconfigurar algunos recursos con mayor frecuencia. También yo creo que los líderes en ese sentido, con estas organizaciones ágiles y flexibles, deben de conformar equipos, como ya les decía, multidisciplinarios, ¿no? Uno de los errores que me pasaba a mí al principio es que yo contrataba mucha gente como yo, ¿no? Pues entonces todos cometíamos los mismos errores, a todos nos chocaban las mismas cosas y no me complementaba con los demás. Entonces, yo creo que hoy la visión de estos líderes debe de ser más allá, debe de ir hacia empoderar a los equipos en lugar de dirigirlos, ¿no? Pues para que tomen sus propias decisiones. Y yo le digo a la gente, oye, yo espero de ti que tú me enseñes algo nuevo y no esperes que yo te esté enseñando todo, ¿no? Entonces, bajo ese mindset, cada vez buscamos contratar, o cada vez yo como directivo busco contratar gente mejor que yo. Wow. Y de esa manera, pues, pues todos los objetivos tendrán mayor claridad y podrán ser más específicos, ¿no? Buenísimo. O sea, aparte, flexibilidad y confianza. Y creo que más allá de este tema de la flexibilidad y lo que les otorgas, creo que también es un factor muy importante para la innovación, ¿no? O sea, cuando hay confianza, cuando hay flexibilidad, seguramente también hay innovación. Y yo creo que ese es uno de los elementos más importantes para generar un equipo de alto desempeño, ¿no? Ese que te entrega ese más es porque se siente cómodo en ese entorno para hacerlo. Y les pongo un caso concreto. Tenemos un cliente de bienes raíces y generalmente la gente esperaría ver en la estrategia de comunicación y comercialización casas, terrenos y así. Bueno, pues unas ideas laterales nos está permitiendo hoy en día hacer esa comercialización a través de frutas tropicales. Entonces, con sandías, con fotos de sandías y con fotos de piñas, estamos vendiendo inmuebles en Mérida, ¿no? Y dirías, ¿y por qué? ¿De dónde salió? Del pensamiento lateral, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Y lo comprobó los datos. Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Excelente. Marca, adelante. Tengo un buen amigo que comercializa frutas, que cuando necesites fotografiar buenas buenas sandías. No, lo que quería comentar es, creo que muchas de las cosas que estamos platicando, pues definen una organización en cualquier temporada, ¿no? en cualquier realidad, pero la que estamos viviendo desde marzo de este año, toda esta situación que ha cambiado la dinámica del negocio, creo que le agrega un ingrediente de riesgo, digamos, muy palpable, ¿no? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Preguntaba Alex, ¿qué cosas podíamos o qué tácticas hemos hecho para cohesionar al equipo cuando está separado por la distancia, aunque estamos a través de la pantalla y nos reunimos cada semana, digo, cada día, un par de veces al día, y que tenemos herramientas, particularmente nosotros que tenemos 2 reuniones, una en la mañana y una en la tarde, que tienen, han migrado mucho o se han modificado mucho desde una rendición de actividades, de cuentas de actividades, hacia aprendizajes colectivos en donde de una experiencia que ha sucedido durante el día, pues trato de aprovechar eso para que permee ese aprendizaje al resto del equipo. Cuesta un poco de trabajo, ¿no? Hacer ese balance, pero primero esas reuniones. La segunda, invertimos en herramientas, ¿no? Invertimos en software. Nosotros usamos uno que después de probar muchos, nos ha funcionado muy bien. Basecamp se llama, por si alguien lo quiere utilizar. Te permite, pues, ir haciendo un registro de las actividades, pero además promueve,
como la intercomunicación de los colaboradores en equipos. La verdad es que bastante útil para nosotros. Tenemos otra herramienta de comunicación del momento, ¿no? Que se llama Discord, que además se adaptó muy bien al tipo de colaboradores que tenemos, porque son más jóvenes. Discord es una herramienta de gamers, es muy popular entre gamers, y entonces con Discord nos permite como comunicarnos muy ágilmente en el momento. Tenemos canales distintos y funcionó muy bien, ya lo conocían algunos de ellos. Y finalmente, algo que ahorita que decía Héctor de la innovación y de dejarlo ser y lo demás, algo que sucedió recientemente, tenemos 2 o 3 oportunidades recientes que cada 15 días, el mismo equipo empezó a definir, oigan, vamos a celebrar el Día de la Cerveza, ¿no? Entonces, pues el viernes a tal hora, la reunión de Zoom, en lugar de ser de trabajo, va a ser, pues vamos a jugar un Kahoot, vamos a hacer esto, porfa, tráiganse una cerveza. Alguien nos platicó, el que más sabía de las cervezas, nos platicó, pues mira, este es de un tipo, este es de otro tipo, así funciona, se prueba así, se prueba asado. La verdad es que fue una convivencia bastante agradable y después la replicamos. Oye, ahora va a ser el Día del Gamer. Pues prepararon toda una serie de actividades, juegos, etcétera. Y ahora para el 15 de septiembre normalmente tenemos siempre un convivio en la oficina y ahora pues estamos pensando cómo lo vamos a llevar a esta parte. Este tema de la socialización, más allá de la mecanización de las tareas, a nosotros nos parece fundamental, a mí me parece fundamental porque somos un equipo de trabajo, no somos un equipo de freelancers que va haciendo tareas, ¿no? Entonces, esas 3 cosas, y la última, incluso en esta semana estuvimos platicando de cómo podríamos modelarla o darle forma para que fuera incluso un servicio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esa expertise, nosotros tenemos ese conocimiento de cómo mostrar la actividad para cualquier otro grupo. Y entonces, ese pivote del que hablas, de encontrar una oportunidad ante estas condiciones, creo que se ve muy bien. Pero todo nace de que el colaborador se sienta cómodo, proponga y diga, ¿qué pasa si proponemos un día de la cerveza, ¿no? Y me sorprenden con los videos y con la invitación y lo demás. La verdad es que creo que es un buen ejemplo de lo que nos ha ayudado a cohesionar al equipo en estos días. Sí, Marco, me encanta. Gracias por compartirnos tantas herramientas muy buenas. Ya tomamos nota. Me encanta también esto que mencionas de compartir aprendizajes y esto de poder tener este tipo de socialización que creo que ayuda a generar seguridad psicológica en los equipos, ¿no? Donde se rompen ciertas barreras, el equipo se integra y entonces obviamente eso hace que el equipo se cohesione, ¿no? Y funcione mucho, mucho mejor. Entonces, felicidades por esa buena práctica. Y no sé si les ha pasado, pero bueno, en esta pandemia hemos visto muchos equipos donde los colaboradores, algunos destacan muchísimo ante esta circunstancia y se vuelven superestrellas y de pronto algunos se quedan más rezagados, ¿no? O sea, como que ha sido una experiencia donde se mueven muchas cosas. No sé en tu caso, Alfredo, por ejemplo, cuando un colaborador no está teniendo un buen desempeño, ¿ustedes cómo lo manejan? O sea, ¿qué estrategias utilizan como para ayudarlos justamente a mejorar? Pues mira, de hecho nos acaba de pasar justo en función de lo que dices, ¿no? O sea, hay a quien le va muy bien el trabajar desde su casa y hay a quien definitivamente le afecta mucho, ¿no? Nos pasó con un colaborador recientemente y bueno, pues lo que tenemos que hacer es analizar por qué el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando para que su desempeño se haya visto afectado? Primero es esto, buscar nosotros de forma interna, analizar qué puede ser y tener de alguna forma una base de argumentos para que cuando lleguemos a hacer una entrevista y preguntarle, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Pues previamente tengamos de alguna manera preparado algo como para poderle sugerir, porque quizá nos puede salir con que es algo que jamás tomamos en cuenta y la realidad es que eso sería un poco incómodo, ¿no? Más bien, se trata de que tengamos conocimiento siempre de toda nuestra gente y más o menos también poder dar alternativas desde un principio para poder solucionar y hacer que estén cómodos con su trabajo. En este caso lo que sucedió es que él no tenía las condiciones necesarias en su casa para poder trabajar de forma cómoda y bueno, pues lo solucionamos regresando a la oficina, ¿no? Obviamente pues este tema de la pandemia hace que tengamos que estar todos en nuestra casa, pero por el tema de la masificación, de estar toda la gente junta, ¿no? En este caso, siendo solamente uno quien tuvo este tipo de complicación, pues lo regresamos a la oficina y pues trabaja solito.
Vale, ok. pero pues está muy cómodo, ¿no? Está como. Pues en términos generales, ¿qué hacemos? Pues es analizar cuáles son las posibles causas del cambio, del por qué se está dando esta baja de rendimiento y acercarnos a él para preguntarle qué necesita, qué le hace falta, cómo podemos ayudarlo y apoyarlo para que encuentre las condiciones que lo tenían en un nivel determinado de rendimiento. Claro, claro, excelente, Alfredo. Y como mencionas muy bien, ¿no? De pronto es un tema de no le estamos dando las herramientas o le falta algo en su forma de operar, ¿no? Que podemos brindarle y me encanta ese acercamiento personal que tienen y eso creo que es muy importante. Sí, en este caso es muy específico una herramienta como tal, ¿no? Pero en otros casos puede ser falta de comunicación con algunos de sus Exacto. compañeros o cualquier otra cosa. Entonces, lo importante es poder determinar esto y llegar a una solución consensuada, ¿no? Porque a veces el tema de la comunicación pues es lo más difícil. También Totalmente. yo tengo un grupo de desarrolladores en el que el 98% son hombres y la líder es una chica, ¿no? Entonces, eso de alguna forma, pues, aunque aparentemente ya el tema del machismo debería ir cada vez siendo menor en el país, pues te das cuenta que no es así, que sigue habiéndolo y pues también hay que aprender a controlar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es conocer a la gente, tener buena comunicación y proveerle de las mejores herramientas para poder optimizar su desempeño. Me encanta. Excelente comentario, Alfredo. Muchísimas gracias. Hay que mencionar aquí, nos están viendo varias personas. Nos manda saludos Yolanda Arenas. Yolanda les manda saludos y que saludos a cada uno. Gracias por compartir. Dice Yolanda Hola. que le parece interesante experiencias como la de Pixar, donde está documentado en el libro de creatividad, no sé si lo han leído, de S.A., donde habla del pensamiento lateral, justamente como mencionaba Héctor, ¿no? Y entrenamientos cruzados. Creo que eso puede ayudar bastante bien, ¿no? Y también Gonzalo Juárez nos manda felicidades, que está muy, muy padre para todos. Ricardo igual, Jesús Ricardes dice bueno, que está muy, muy interesante la plática. Excelente. Ya, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos están viendo. Oigan, y hasta aquí escuchando un poco sus respuestas. El rol de ustedes estando al frente creo que es sumamente importante. Incluso escucho que pues de alguna manera ustedes van gestionando y van poniendo el marco, las reglas y todo lo que es como lo necesario para tener las condiciones para que un equipo funcione. Nos pueden compartir, no sé, en términos de cultura, qué tan importante es, por ejemplo, el tener y qué tanto se han valido de tener una cultura o sus reglas bien establecidas para que todo este tema, o sea, de los equipos realmente funcione. Héctor, no sé si nos quieras compartir, en tu caso, ¿qué rol juega la cultura para armar un equipo de trabajo? Es fundamental que todos estén en esta sincronía para que podamos, número uno, diferenciarnos de los demás, inclusive de otras industrias, y por otro lado, yo les digo organizaciones neuronales, porque tienen que estar, las neuronas no tienen ojos y aún así saben hacia dónde se van a mover y cómo se van a mover. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer en donde es como una sopa de letras. Supongamos que, no sé, yo aquí tengo como la A, alguien tiene la B y alguien tiene la C, ¿no? Y así, cada quien tiene una letra, pero solamente él ve la letra que tiene, ¿no? Entonces, solamente tienes un shot para que el equipo vea qué letra tienes y entonces alguien, quien está dirigiendo la dinámica, te dice, informen la palabra Roma, ¿no? Tú sin ver y sin hablar, te tienes que mover a la posición en donde correspondería tu letra sin comunicarte con los demás, visual y verbalmente. De esa manera, así deberían de estar en tan sincronía los equipos para saber qué tiene que hacer cada persona y en qué momento. Entonces, lo que viene a sumar la cultura dentro de las empresas tiene que ver porque esa sincronía va con los valores, con la forma de trabajar, con el respeto, cuando se sabe inclusive que a veces cuando damos el extra podemos ser compensados o la empresa lo necesitaba y esta comunicación que nos ayuda a que esta información fluya
debe de ser prácticamente permanente. En ese sentido, la cultura, pues yo trato de tener la mayor confianza o el mayor grado de acercamiento con mis mandos medios, y yo también les pido a mis mandos medios que tengan un grado cercano de acercamiento y la confianza la mejor que se pueda hacia abajo con sus equipos. En algún momento, pues también el equipo operativo puede saltar y pues también es bien recibido, pero es más mi rol hacia los mandos medios, ¿no? La coordinación y el trabajo con los mandos medios. Entonces, una vez que se tiene claridad sobre, por ejemplo, esta parte de la cultura que tiene que ver con la comunicación, la confianza y el que estemos en sincronía, yo creo que los resultados hoy han ayudado muchísimo, porque sin que en estos tiempos en donde muchos de nuestros colegas temen por tradicionalmente tener un control sobre sus equipos, porque si no los ven trabajando, dice, estoy perdiendo dinero, ¿no? O para mí que están durmiendo, para mí que están en la calle. Hay un tema de desconfianza y yo aplaudo, como dice Marco, el tema de que afortunadamente algunas organizaciones ya veníamos trabajando en temas digitales, de nubes, de colaboración digital y demás. Y a nosotros no nos agarró pues, en curva, ¿no? Nosotros ya lo veníamos haciendo. Y hoy parte de esta cultura hace que se cohesionen y sucedan las cosas, se los juro, sin que yo tenga que estar atrás del teléfono, atrás viendo las cámaras. Alguien nos platicaba un caso en donde de inicio la empresa no fue concebida con oficinas y le dijeron a sus colaboradores que todos iban a operar desde sus casas en diferentes partes de la República y les pusieron cámaras en sus casas, ¿no? Entonces el dueño estaba tranquilo viendo a sus colaboradores sentados en la silla. ¿Eso qué tiene de productivo, no? Claro, o sea, eso está demasiado psycho. Sí, totalmente. Nosotros hoy, sin tener que ver ni hablar con los equipos, es lo que les digo, el ejemplo de la organización neuronal. Sabemos qué va a pasar, confiamos, hay indicadores que nos marcan cuándo está funcionando y cuándo no. Si no tienes indicadores, prácticamente no tienes control, ¿no? Totalmente. Entonces, eso ha ayudado el tema de la cultura es clave, porque si no, pues hay gente que miente, que infla datos, o sea, podríamos tener escenarios negativos. Totalmente, me encantó esto que dices, Héctor, de la organización neuronal, ¿no? Donde todos estamos en sincronía y de ahí la importancia de los valores, ¿no? De tener bien claro tu cultura para que todos básicamente tengamos los mismos parámetros para tomar decisiones, ¿no? Además, excelente el ejercicio, vamos a practicarlo. Marco, ¿quieres complementar? Sí, quería platicarles un poco nuestra perspectiva. Yo creo que lo que hace diferente a cada organización es su cultura, ¿no? Totalmente. Un conjunto de valores, de comportamientos, de creencias, y creo que, aunque es muy difícil definirla o diseñarla, es decir, no, yo quiero una organización que sea así, ¿no? Y así va a ser, y antes de arrancar incluso y abrir la puerta del negocio, la tengo perfectamente definida. Creo que no es tan fácil, sino que se va moldeando y tomando forma mucho más orgánicamente alrededor del tiempo, porque también las prioridades son distintas. Pero en nuestro caso yo creo que hemos logrado tener una cultura muy particular, que sería incluso difícil como detallarla, pero en donde creo que desde el lenguaje, ¿no? Los colaboradores, nosotros en WPBR, siempre tratamos de referirnos a la gente que colabora con nosotros como eso, como colaboradores, ¿no? No son empleados, no son trabajadores, sino son colaboradores y somos parte de un mismo equipo. Entonces, desde el lenguaje que utilizamos para dirigirnos a nuestros equipos internos y con los clientes, y cuando vas a alguna reunión o estás en alguna presentación y te refieres a ellos como eso, como tus colaboradores, creo que hay, o como tu equipo, el hablar en plural, es que nosotros, creo que eso va moldeando el sentido de pertenencia. Lo segundo es que, pues sí, hay un nivel de confianza. Sí creo que al final somos entes económicos y que nos debemos regir por indicadores muy precisos, pero también creo que somos personas, y entonces en WPBR lo que enfatizamos mucho es que somos personas, como bien decía Héctor, en donde se vale equivocarse. Lo que no se vale es no aprender de esa equivocación. Y hace ratito que Yolanda comentaba
Ed Catmuss, este libro de Creativity. A mí, yo creo que las líneas más particulares que se me quedaron de ese libro fue esta experiencia de cuando casi borran la Toy Story 2 y entonces no lo pierden todo el trabajo porque alguien hizo algo y en vez de concentrarse en quién cometió el error, fue, bueno, cómo procuramos y blindamos para que esto no vuelva a ocurrir. Eso tratamos de pasarlo a WPBR. Siempre es difícil porque son tragos amargos, ¿no? Tú tampoco puedes decir, qué bueno que te equivocaste, no pasa nada, ¿no? Sino pues, tienes que hacer mucho énfasis en que eso se pudo haber evitado, pero que sobre todo lo quieres evitar en el futuro. Claro. Ese tipo de condiciones también van moldeando la cultura, los valores, la diversidad, la tolerancia, que suenan mucho hoy como discurso comprado en general. Creo que nosotros hemos tratado de moldear muy bien esto, de que tengamos un equipo no solo multidisciplinario, sino multigustos, multicreencias, multitendencias. O sea, creo que tenemos una comunidad muy, muy, muy diversa y muy, muy cohesionada, muy respetuosa. Entonces, todo eso, honestamente, a mí es lo que más me preocupa de conservar en un entorno como el que estamos viviendo hoy con esta pandemia, ¿no? Donde afortunadamente hemos encontrado que las personas que se han integrado al equipo durante estos meses, porque han sido 4 o 5 chicos que han confiado, que se han atraído por esto, y creo que ha sido muy positivo su integración y estábamos tratando de conservar los valores y algo que decía estas reglas muy precisas, ¿no? Nosotros tenemos un reglamento interno en donde ponemos todas las expectativas que tenemos de sus comportamientos, ¿no? Desde cosas que tienen que ver netamente con la oficina, como, no sé, tomar un alimento encima de una mesa, pues no está bien, ¿no? Tendrás mejor que ir al área de comedor. Pero tenemos reglas sobre todo en el tema de qué sí no está permitido, ¿no? Qué faltas son faltas graves, faltas de respeto, agresiones físicas, por supuesto, consumo de sustancias, etcétera, dentro de las oficinas. Entonces, sí tenemos, pues, algo que la gente percibe como, pues esto está cool, pero tenemos un brazo muy sólido de esto no lo vamos a permitir, ¿no? Y esto es lo que esperamos. Claro. Esa es la cultura que creo que hay que procurar y más en tiempos como los que estamos viviendo. Excelente. Y creo que hemos hablado también hasta este punto de los equipos, pero hay algo fundamental que viene antes de la formación de equipo, que es el tema de la contratación. Y aquí queremos que nos cuenten algunas de sus mejores prácticas en cuanto a temas de contratación, cómo lograr encontrar estas personas que, como bien ya dijeron, pues se alineen a su cultura, tienen estas características pues de tener este tipo de pensamiento unilateral, de ser proactivos y demás. Alfredo, lo que nos quieras compartir sobre este punto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, Lau, gracias. Pues mira, la verdad es que para mí es un tema muy complejo, ¿no? Yo te he contado y les he platicado que el tema de las contrataciones, afortunadamente, viene muy en parte por los socios que tengo, por el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años en este tipo de empresas. Y entonces, pues digamos que ya conocemos bastante buena parte de la gente que colabora con nosotros, ¿no? La conocemos desde antes y entonces, de alguna forma, pues como decía Marco, para mí el tema de ver a la gente como colaboradores es importantísimo y no como un empleado, no como un número, ¿no? Entonces, yo he tenido la fortuna de trabajar de hombro a hombro con gran parte de mi equipo de trabajo. O sea, no como un líder de una empresa, sino como un colaborador más, igual que ellos, ¿no? Entonces, afortunadamente todos me ven así y yo creo que una contratación importante debe partir de la confianza. O sea, debes tú sentir esa confianza por la persona que tienes enfrente, ¿no? Yo soy mucho de eso. Para mí el humanismo es súper importante. Si tú en una contratación no sientes que esa persona o no te genera esa confianza, pues mejor pues no hagas la contratación, ¿no? Creo que es básico e indispensable que en un equipo de trabajo haya esa convivencia, esa confianza, esa forma de poder hablar abiertamente los temas y no viendo al jefe como jefe gruñón y regañón, sino más bien como una persona que te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo, a tener mejor desempeño. Y se fue. Ay, está creo que en mute.
Perdón. Sí, pues les decía, finalmente eso, ¿no? Que puedas tener esa confianza con el equipo y que no te vean como ese líder gruñón, sino más bien esa persona que te va a guiar, que conoce tus capacidades y que además las va a explotar, ¿no? Entonces, eso principalmente. Me encanta porque hay muchísimos métodos, pero siempre hay algo al final que es como esta intuición, que muchas veces no le hacemos caso, pero realmente, o sea, está muy bien que haya muchos métodos y podemos platicar de cuáles son como las mejores metodologías y demás, pero creo que al final, o sea, estar cercano a esta contratación y sobre todo que te haga clic y que tengas esta parte de la intuición, justo ayer lo comentábamos y decíamos, es algo fundamental que tú al menos estando al frente te sientas a gusto con ese equipo de trabajo y que creo que es uno de los grandes motivadores que tenemos el hecho de estar al frente, ¿no? De poder conformar nuestros equipos y que estén en sintonía con nosotros. Sí, porque una mala contratación te cuesta más o menos el 15 veces el sueldo, ¿no? Que le pagas a un colaborador y el impacto que tiene en un equipo de trabajo, ¿no? Dice Héctor, ¿qué más? Dice que más, ok. Sí, incluso, por ejemplo, Tony Hsieh, el fundador, bueno, el director de Zappos, tiene una práctica que a mí me encanta, que dice que en las entrevistas, si le dan ganas de irse a echar un trago con la persona, dice, me cayó tan bien que sí me echaré un trago con esa persona, sigue en el proceso. Si de pronto no hace clic, como bien dice Alfredo, desde el principio, la descarta, ¿no? Pues creo que eso es importante, temas de la intuición. Héctor, por ejemplo, ¿tú en qué te fijas? O sea, ¿qué características debería tener el miembro ideal de un equipo? O sea, para que entrara a THK, ¿en qué te fijas en los prospectos para entrar al equipo? Bueno, quiero regresarme un pasito atrás. Como les decía al principio, antes yo contrataba gente como yo y Sí. creo que era uno de mis principales errores porque todos éramos como yo. Ignorábamos ciertas cosas y no nos enfocábamos en otras que deberíamos, que es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, dejé de ver caras. Primero, pues evidentemente siempre vemos CVs, ¿no? Pero después de esos CVs empezaron a haber ciertos filtros como las pruebas psicométricas, que para mí es un indicador, sabemos que existen las pruebas Bessinger y demás, ¿no? Entonces, dependiendo del jugador clave que estemos buscando, es el nivel de profundidad que le damos a las herramientas de contratación, por así decirlo. Y entonces, para disminuir este riesgo, porque yo creo que son 15 veces, es poco, a veces es hasta más lo que te cuesta una mala contratación, ¿no? Y entonces, ¿qué características debería de tener el colaborador o este proceso de contratación? Que posteriormente que como directivo o dependiendo del rol para lo que se busque, identifiques qué es lo que se necesita complementar, posteriormente empieza un proceso en la medida de lo posible estandarizado, ¿no? Ya decíamos de las psicométricas, en temas de marketing digital, pues a lo mejor tendría que pasar ciertas certificaciones, ¿no? En temas de comunicación, al menos tener un par de acreditaciones, o si no tienen nada de lo anterior, como prácticamente hoy muchas empresas, inclusive sin un título universitario, nosotros hemos tenido colaboradores de prácticamente 17.9 años, casi 18, en donde ahorita tenemos un colaborador de 18 años, chispas, chispas, y sin título universitario ni nada, y se dedica al growth hacking, y crece comunidades, bueno, un chorro de cosas. El punto es, mi antecedente, como ustedes saben, yo estudié leyes, pero ya después me puse a estudiar más marketing. Y así tengo un par de colaboradores que no sé si erramos la carrera o qué, pero es como dice Alfredo, entre la intuición, entre el ejercicio que lanzas de preguntas y respuestas en las entrevistas, porque resulta que después la gente ya sabe lo que le vas a preguntar y ya sabe lo que te va a contestar. Y es trampa. Y muchas veces los CVs vienen sobrevaluados. Sí. Cuando lo pones a prueba, no era cierto, ¿no? Entonces, también otro de los filtros que tenemos cuando no hay una necesidad urgente de contratación es precisamente que generalmente a veces la gente cuando hace prácticas con nosotros, yo creo que de cada 10 se queda 1, 2, más o menos,
porque ellos identificaron que les gusta trabajar en lo que están haciendo y que les gusta la agencia o nuestra cultura. Y por otra parte, cuando abrimos la llave hacia una contratación, lo que nosotros buscamos es gente principalmente autodidacta, resiliente, depende del perfil, pero cada vez buscamos más gente disciplinada y ordenada. Hay unos artistas, porque hay artistas en todas las industrias, que de verdad sacan cosas brillantes y son incomprendidos, y son muy buenos en lo que hacen, pero a veces no trabajan bajo presión, y en un tema transaccional como es el nuestro, continuamente que tenemos que cumplir con fechas de entrega, pues no funcionan tan bien, ¿no? Pero a veces sacan unas ideas brillantes y tú dices, wow, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Casi ellos los tienes guardados, les pagas para que estén sacando ideas, ¿no? Padrísimo. Me encanta tu comentario, Héctor. Me encanta esta idea de tienes que buscar gente que te complemente, ¿no? Incluso decías anteriormente, busco contratar gente mejor que yo en otras habilidades. Eso creo que está súper interesante. También esto de los filtros que mencionas. Recordé una anécdota de Henry Ford, el gran empresario, que él dice, antes de contratar a alguien ya que había pasado todos los filtros, lo invitaba a comer, y si la persona antes de probar su comida le echaba sal, ya no la contrataba. Porque si le echas sal significa que es una persona muy impulsiva antes de experimentar, ¿no? Entonces creo que es importante hacer filtros, que como tú bien dices, y también rescato mucho estas tres características de la gente que tú buscas, ¿no? Gente autodidacta, creo que vivimos hoy en un mundo donde necesitamos aprender, y por nuestra propia cuenta creo que es súper importante. Resiliente, ¿no? Que ante la adversidad y los cambios pues se fortalezcan, y disciplinado, ¿no? Que tengan hábitos, que tengan una rutina que le dé consistencia, ¿no? Excelentes comentarios. Y Marco, tengo una pregunta para ti que hemos visto como esta parte del, bueno, le llaman a ustedes onboarding, creo, o sea, como esta parte de que cómo vas entrando dentro de una organización, básicamente la inducción, la bienvenida y demás. ¿Qué buenas prácticas puedes compartirnos sobre alguien que es nuevo dentro de la organización? O sea, ya tienes una cultura, pero ahora ya la escogiste. ¿Qué tan importante es y qué hace WPBR para darle esta inducción y esta bienvenida a los miembros de su equipo? Sí, con todo gusto, Lau. Pues mira, te platico. Primero, en el proceso participan, decíamos, creo que sí es importante que me caiga bien a mí, que hagamos ese clic, pero creo que es más importante que primero haga ese clic con el equipo con el que va a estar, ¿no? Entonces, durante todo el proceso de selección, cuando vamos bajando ya las opciones, en las entrevistas participa una persona que es líder dentro del equipo, un líder nato del equipo, es quien lleva la organización de esas actividades, e integra a los líderes de cada uno de los equipos a los que va a insertarse esa nueva persona. Entonces, eso hace que pues les caiga bien a ellos, y yo primero digo, bueno, ¿cómo lo sentiste? ¿Quién te pareció mejor? Pues este candidato o esta candidata. Entonces, de ahí partimos. Por supuesto que hay algo que yo pueda observar al final, pero yo creo que el 99% de las veces con eso basta. Y una vez que los elegimos y que les damos ya la buena noticia de que se pueden integrar a nuestro equipo, trabajamos mucho con ustedes, de hecho, con Innovarte, el evaluar, en definir nuestros valores, definir un poco como bajarlos, escribirlos, tenerlos físicamente visibles. Entonces, todo esto, esta cultura tratamos de resumirla en un pequeño folleto, ¿no? en un panfleto que usamos. Nos inspiramos en una práctica que tiene Starbucks que se llama el Green Apron Book, que es un librito que guardan, en teoría deberían de guardar en su mandil, en donde viene, pues, cuáles son estos valores, qué es lo que buscamos, cuál es nuestra visión, cuáles son los servicios que ofrecemos, quiénes son los miembros del equipo, cuándo nos fundamos, etcétera, para que conozcan un poco más de nosotros. Y el primer día, pues se los damos, normalmente ahora ha sido un reto porque normalmente lo dejábamos en el lugar que habíamos asignado, procurábamos que tuvieran ya un lugar asignado, un equipo de cómputo, una silla, una mesa, porque no hay nada más desagradable que llegar y decir, ¿y dónde me siento? ¿No? Eso habla de que no tuviste la precaución o la atención de definirle, aquí este es tu lugar, aquí te vas a sentar, etc. Bueno,
ya que lo hacemos, entregamos esto junto con algunos, pues algunos goodies, una pelotita, una pluma, una libreta que con nosotros lo hacen sentir suyo. Y tenemos un perrito en la oficina que nos ha acompañado, me ha acompañado desde el primer día que lo abrí, era una alcancía, así chiquitín. Y entonces lo ponemos siempre en la mesa y ese perrito ha sido secuestrado varias veces porque todos los colaboradores nuevos se lo llevan a casa como, ay, me regalaron un perrito, ¿no? Y luego, no, el perrito es de acá, ¿no? Y entonces va a pasear a casa de algunos de los colaboradores o ha pasado. Y hacemos ese proceso y algo que honestamente hemos sido un poco inconsistentes en hacerlo y que creo que cada vez más, sobre todo en este tema de la pandemia, es cuando integramos un colaborador nuevo, durante 15 días le pido que me envíe un correo al final del día con 3 respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que le pareció más interesante del día, de nosotros, pues? ¿Qué dudas tiene? Y, o sea, de cualquier cosa, desde, oye, ¿me puedo servir café? Pues por supuesto, ¿no? Hasta, oye, me pidieron que entrara a esta plataforma y no supe cómo era, para que sepamos al otro día cómo atenderlo. Y cómo se está sintiendo en general, ¿no? Si se siente contento o no. Y creo que debemos ser más consistentes en esa última práctica, porque ahí te revela mucho de este sentimiento o esta motivación inicial del colaborador, que la quiere expresar con alguien y expresarla contigo, creo que te da muchos puntos a ti, digamos, pero le da mucha fortaleza de saber que se puede acercar directamente. Entonces, ese es el proceso de onboarding que hacemos y participa toda la organización, ¿no? Todos los miembros del equipo se presentan, por supuesto, hablan de quiénes son, qué hacen, etcétera. Y entonces tratamos de integrarlo a uno, y algo que refuerzo siempre es que las personas nuevas llegan a un equipo donde hay buenas personas, ¿no? Donde hay buena gente, ¿no? Con buenos sentimientos, o sea, que quieren ayudar y lo demás. Y creo que ese detalle de decir, estás llegando a un lugar donde hay buenas personas, siempre les ayuda. Padrísimo, Marco. Muchas gracias. Creo que fue oro molido entender este proceso de onboarding que tienen ustedes, desde ritualizarlo todo. No, pues vamos a facturar esto a Pandemia. A Pandemia. Ahí les pasamos la factura. No, padrísimo. La verdad es que ha sido una conversación fascinante. Yo personalmente me voy más inteligente después de platicar con ustedes tres, después de esta conversación sobre el equipo. Y ya para ir cerrando, una última pregunta que les quiero hacer. A ver, Alfredo, me gustaría hacerte esta pregunta que creo que a mí se me hace muy interesante. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 8 años cuando fundaste Facturatec? ¿Qué consejo le darías si estuvieras conversando con tu yo de hace 8 años? Híjole, qué difícil. Ya la había leído, pero no pensé que me la fueras a acotar a ese año tan específico. No sé, mira, yo creo que cometemos el error de querer abarcar mucho, ¿no? En términos generales, tenemos tanto ímpetu por ser independientes, por lograr que nuestro negocio funcione, que abarcamos demasiado. Yo el consejo que me daría es que fuera más centrado, más enfocado, más focalizado en objetivos más a corto y mediano plazo, ¿no? Eso, de alguna forma, creo que ayudaría mucho a que de repente continúes con el trabajo constante, porque a mí me pasa, y no sé si a los demás también, esto es un tema de vivir en frustración constante, ¿no? O sea, hasta que logras que se consolide el negocio, es buscar una alternativa, buscar otra alternativa, buscar otra alternativa, y es estar explorando un universo de oportunidades gigantes, y si no tienes esa resiliencia y esa constancia para poder mantenerte con la fortaleza que se requiere para ser empresario, pues finalmente yo creo que terminarías claudicando, ¿no? Entonces, sí, cuando te pones metas más a corto plazo, creo que es más fácil el irte agarrando de esa meta, de la alegría que te genera el haberla podido conseguir, para seguir adelante sin querer mandar todo a volar, ¿no? Claro. Porque verdaderamente sí es un tema complicado. Padrísimo. Gracias, Alfredo. Creo que en verdad ser empresario es un deporte de alto rendimiento y de alto riesgo. Y justamente como dices, la resiliencia, la pasión y sobre todo, bueno, este tema de establecer metas a corto plazo me encantó. Y creo que un punto que hemos venido hablando en toda la sesión, que es
armar un equipo, ¿no? Armar un equipo de trabajo que te ayude en este camino para el crecimiento. Claro. Una visión con un plan. Muy bien. ¿Y en tu caso, Héctor? En mi caso, ¿qué le diría a mi yo de hace 8 años? Bueno, en tu caso, cuando empezaste THK. De 6. Ay, sí. No, tienes más. 8. Yo Estamos también. por Ah, los ok. 8. Sí. No, cuando tú tenías 8 años. No tomes ese tequila. O sea, perdón, pero yo me diría, sé más cabrón, ¿no? Órale. Ponte a estudiar más y haz ejercicio. Ok. O sea, Yo me como, diría esas 3 cosas porque he sido muy paciente y muy noble en algunas otras que hoy digo hubiera sido más, y poner más ¿no? límites. Sí, Buenísimo. más tajante, porque dejé fluir muchas cosas. O sea, quiero decirles que yo muchos de los errores los pago en tema económico, porque a mí me gusta hacer un chorro de proyectos, estar en muchas iniciativas y demás. Y hay unas que ya sé que no funcionan y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, ahí es donde necesitaba esa determinación en muchos proyectos que ha pasado por la oficina, para decir hasta acá, ¿no? Claro. Entonces, yo me hubiera dicho esto. Quiero aprovechar este comentario de cierre, supongo, Sí. porque quiero hacer un amplio y extensivo reconocimiento a ustedes, a Innovarte y a toda la comunidad que es parte, porque yo creo que estas redes activas de colaboración empresarial principalmente alinean nuestros intereses y en consecución yo creo que un bien común, ¿no? En beneficio de la sociedad y de la sustentabilidad. Eh, Estas organizaciones, inclusive como los organismos empresariales y otras asociaciones civiles, que buscan generar alianzas estratégicas, yo creo que son redes y que aportan en función a estas actividades conexiones que nos permiten detonar iniciativas, muchas veces alineadas a las necesidades de la sociedad actual y, ¿por qué no?, de muchos emprendedores que traen visión a futuro, ¿no? Entonces, a cada uno de los miembros de Innovarte y principalmente, pues mi más extenso agradecimiento por formar parte de esta miniserie, pero además por también nutrirme a mí como persona y como empresario. Entonces, yo creo que en la medida en que nos sumemos valor, juntos como sociedad, como un bien común, podemos salir adelante. Entonces, Padrísimo. muchas gracias, Innovarte, por todo esto que hacen por nosotros. No, hombre, Gracias, gracias, Héctor. Héctor. Padrísimo. Muchas gracias. Incluso Ray Primo también les manda saludos. Ánimo, felicidades a todos los compañeros. Mucho éxito. Manda Ray Primo. Excelente. Muchas Gracias, gracias. Marco, ¿tú qué te dirías a tu yo de hace 10 años, ¿no? 12 años. Yo diría, no te preocupes, va a pasar, ¿no? O sea, no va a estar, se va a poner feo, sí, pero va a pasar. En algunas cosas creo que de repente podemos ser mucho más aprensivos de lo que deberíamos y parece que nos afectan más. Y yo creo que ese es la primera cosa que les diría, va a pasar y vas a seguir ahí, ¿no? En el juego, como dice Simon Sinek. Eh, lo segundo, y también muy importante, es tu negocio no son tus hijos, ¿no? Es decir, es el negocio. Si no funciona y si no, y hay que cerrarlo, nos pasó con el primer negocio que tuvimos, alguien me lo dijo, me dijo, no, pues es que no son tus hijos, ¿no? Y creo que eso cambia totalmente la perspectiva de mantenerlo. Sí, por supuesto que mi organización siempre va a ser WPBR, para mí me va a definir en muchos sentidos, pero creo que pues es eso, ¿no? Es un negocio, es una agencia que no sé qué va a pasar con ella más adelante, ojalá sigamos creciendo y sigamos consolidando muchas cosas, pero pues tengo claro que es eso, ¿no? Un negocio. Esas dos cosas. Y aprovecho, Buenísimo. como dijo Héctor, Innovarte es gran pieza en fortalecer los procesos de las empresas que aquí hemos tenido la oportunidad de platicar en un ambiente muy relajado,
pero creo que mucho de esto, yo diría a los que nos han estado escuchando y que tienen un negocio y que de repente algo de lo que hemos dicho les hace sentido y dice, yo creo que es mucho porque Innovarte, Laura y Alex nos han ayudado a darle forma, ¿no? Sí, creo que a lo mejor no nos construyen, pero sí nos van moldeando, ¿no? Nos van podando, nos van diciendo, y creo que eso es algo que ha ayudado mucho a WPBR a tomar forma, y también darles las gracias por esto, y por supuesto por permitirnos socializar con otros, gente que piensa parecido a nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. La verdad es que fue una sesión padrísima y bueno, ya para ir cerrando, nos gustaría decirles dónde los pueden encontrar, dónde pueden encontrar a sus empresas para que, bueno, la gente que esté interesada en conocerlos más puedan contactarlos. Alfredo, ¿dónde te podemos contactar? O a Facturatec. Ya, perdón, en el mío estaba buscando el botoncito. Pues las redes sociales comunes en Facebook, Facturatec, directamente así, Facturatec Colombia, Facturatec México. Esas son las dos formas principales. También si googleas, aparece inmediatamente la página del negocio. Y bueno, pues con eso, básicamente. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Gracias por Héctor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros estamos como thkmarketing.mx en nuestro sitio web y en todas las redes sociales como thkmarketingmx. Padrísimo, Héctor. Muchas gracias. Marco, ¿cómo los podemos encontrar? Como ya dijo Alfredo, van a Google, ponen Marketing Digital Puebla, le dan clic a wpbr.mx. wpbr.mx. Estamos un round, Marco. No, wpbr.mx. Perfecto. No. Excelente. Pues muchísimas gracias. Para todos los fans y toda la gente que los escuchó y que quiere formar parte también de sus equipos y demás, sigan estas cuentas y sobre todo sigan lo que están haciendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por los comentarios que nos han dejado. Y bueno, pues un último comentario. Yolanda dice, muchas felicidades por la iniciativa Plandemia y los invitados. Excelentes experiencias, grandes conocimientos. Muchas gracias. Pues gracias a todos los que estuvieron en esta emisión. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y que tengan excelente resto del día. Gracias. Bye. Gracias.